En primer lugar, Bueno, buenos días. buenos días. Mi nombre es Marisol Pérez Bolmar. Yo soy técnico del Consorcio Cartagena Puerto de Culturas, que gestiona en la ciudad de Cartagena pues una serie de recursos turísticos y culturales que abarcan pues diferentes épocas de la historia de la ciudad, desde época púnica, como es la muralla cartaginesa o la muralla púnica, que es Sí, como se le conoce, pasando por algunos yacimientos romanos, como es el barrio del Foro Romano, la Casa de la Fortuna. De época medieval tenemos el Castillo de la Concepción, sí, un ejemplo de las numerosas fortalezas que se construyeron en los últimos siglos para la defensa de la ciudad es el Fuerte de Navidad, que también está habilitado, y de la historia más reciente, más cercana, pues tenemos los refugios, el Museo Refugio de la Guerra Civil Española, que está situado en la calle Gisberi, que era uno de los más grandes que tenía la ciudad, que se construyeron en aquellos años de la guerra. sí, perfecto. Veo que vuestro labor es grande e inmenso. Ocupáis mucho rango de la historia y sobre todo de la cultura de Cartagena. Sí, sí, efectivamente abarcamos desde facetas o parcelas de la gestión pura y dura hasta labor de promoción, de lo que son reservas, todo se aúna bajo una misma empresa, lo cual esto siempre facilita el trabajo y la promoción y la difusión del turismo de la ciudad. Sí, perfecto. Vale, para empezar yo quería preguntarte qué es el Museo de la Guerra Civil de Cartagena y cuál es su función actualmente. A ver, el Museo de la Guerra Civil lo que se hace es aprovechar las galerías, parte de las galerías de los refugios de la calle Gisbert, cuya construcción comenzó en plena Guerra Civil, en 1937. Durante toda la contienda estuvieron trabajando en su apertura, en galerías en el interior de la colina de la Concepción, y terminó la guerra y no llegaron a finalizarlos. De hecho, es posible la visita al Museo Refugio ver dos galerías inacabadas. Estos refugios, pues a día de hoy sirven para recordar la historia, como decía al comienzo, la historia más reciente de Cartagena. Hay imágenes reales sacadas de diferentes archivos que nos muestran el antes, ¿no?, de la guerra y sobre todo la crudeza de esos 3 años en los que la ciudad se vio pues bombardeada pues prácticamente desde el inicio, desde octubre de 1936 hasta final de la guerra, ya que fue de las últimas ciudades en las que entraron las tropas nacionales junto con la ciudad de Alicante. Uy, Entonces se sirve pues un espacio de recuerdo a esta historia y a la memoria de muchas personas, porque también contamos con testimonios de gente que ya ha fallecido, porque estos refugios se abrieron al público en 2004 y fue en aquel momento cuando se grabaron testimonios de mucha gente que vivió en sus propias carnes los años de la guerra, y en muchas ocasiones hablaban de la crudeza mayor de los años de la posguerra. claro, porque muchos dicen que fue peor la posguerra que la guerra, más que nada porque duró mucho más también. Efectivamente. Perfecto. Sí. La otra pregunta que quería hacerte es si hay diversos museos similares en España. Bueno, sí, conozco algunos porque personalmente he visitado, por ejemplo, el de la ciudad de Almería. Hay otros pues en Barcelona. Me parece que recordar que su nombre son los refugios 307, en Valencia, en Cullera, también en la comunidad valenciana, y creo que en Elche, por la proximidad, también se aprobó recientemente unos presupuestos para poner en valor otros refugios. Vale, perfecto. Y a la hora de... Son algunos de los refugios que yo conozco que existen, lo cual no Sí, quiere decir que puedan.
existir otros abiertos al público. Evidentemente, refugios de la guerra civil hay infinidad Sí, 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 sí. en toda España, pero estamos hablando de refugios que han sido puestos en valor y que pueden ser visitados Claro. por el público. Y el uso que se le daban a estas cuevas mayormente era solo para protegerse, ¿no? Sí, claro, cuando la ciudad de Cartagena fue bombardeada en todo momento por ataques aéreos de la aviación, como era una ciudad republicana, pues era aviación italo-alemana, los dos países que apoyaron al bando nacional, los que llevaron a cabo estos continuos y constantes bombardeos aéreos. Entonces, cuando las baterías de costa detectaban la llegada de aviones enemigos, empezaban a sonar Las las alarmas. sirenas. En el centro de Cartagena, pues la sirena esta que avisaba a la población se situaba en el castillo medieval de la Concepción, que Sí. durante la guerra civil pues tuvo también su uso, como decía, para colocar la sirena, y entonces la población debía dejar, en cuanto escuchaban las sirenas, lo que estuvieran haciendo para acercarse al refugio más cercano, ¿vale? Porque nosotros hemos hablado de los refugios de la calle Gisbert, que parte de ellos son visitables, pero pues toda Cartagena disponía de una serie una red de refugios con más grandes, más pequeños, pero eso sí, siempre insuficientes sus plazas para el total de la población que tenía Cartagena en aquellos momentos. De hecho, pues en teoría siempre se hablaba de una ordenación del refugio, de una capacidad, pero en la realidad siempre la situación era masificación, Claro. pues por lo que comentaba antes, nunca había espacio suficiente para toda la población. Claro. Para aquellos que habían perdido su hogar con bombardeos, pues en muchos casos servían como vivienda estos refugios. Claro, eso responde a la siguiente pregunta que te quería hacer, si el uso que tenían era momentáneo o algunos los utilizaban como viviendas incluso. Pues sí, en teoría tendría que ser momentáneo para la duración del bombardeo, porque cuando volvían otra vez a sonar las sirenas significaba que el bombardeo había cesado y que la gente podría salir del refugio para volver a sus casas o a sus quehaceres diarios. Pero, pues eso, en aquellas personas que no tenían otro techo donde refugiarse, pues eran los refugios. Sí. ¿Y estos refugios por qué se escogían? Esta clase de juegos, mejor dicho. ¿Eran puntos estratégicos o simplemente se usaban porque eran cuevas? Ya está. A ver, no eran cuevas, esto hay que aclararlo bien. Son galerías que se abren expresamente para refugios. En el caso de Cartagena, el tener una industria minera en los alrededores muy potente hizo que la mayor parte de la mano de obra que se encargó de abrir estas galerías fueran mineros, ¿no? A base de barrenos, de pico y pala, mucha mano de obra, que fueron abriendo galerías en el interior de la colina de la Concepción. En otros casos, pues hay refugios abiertos, esas galerías en el subsuelo de la ciudad. Lo que está claro es que este tipo de refugios eran de lo más seguros que podían ofrecerse a la población. Eran refugios de la tipología, como acabo de mencionar, de subterráneos, ¿vale? Sí. En el caso de los del Castillo de la Concepción, pues tenemos que pensar que es en la base del castillo, no, perdón, de la colina de la Concepción, lo que es la base de la colina, se abren estas galerías y es un cerro con una altura de unos 60 metros de altura aproximadamente. Entonces hay muchísima monte, roca por encima de las cabezas que hacen que sean realmente seguros los refugios de la calle Gisbert y, como digo, de esta tipología, los subterráneos. En ciudades como Madrid, que tenía el metro, pues este fue el refugio de la población madrileña. Luego podíamos encontrar refugios en viviendas, trincheras, diferentes tipos que siempre aportaban una menor seguridad. Sí, el uso también de trincheras aquí en Murcia fue muy extenso, ¿no? Porque podemos encontrar numerosas ya en el Valle Perdido, en Sierra Espuña y todos esos. Exacto. Lo que pasa es que las trincheras no dejaban de ser una zanja
que no tendrían gran protección para la población. Les colocaban a veces a modo de techo unos tablones de madera Sí. y la tierra sobrante encima para obtener esa mayor seguridad. Pero eran las más fáciles y las más rápidas de hacer. Claro. Vale, pues hasta aquí las preguntas que quería hacerte. Muchas gracias por todo. A Y vosotros, a ti. voy a hacerte unas preguntas, pero esto ya fuera del trabajo, si me puedes ayudar pues, con la información que he recaudado, ¿vale? Vale. Eh, el otro día hablando con mi profesor de historia, me mencionó el tema de los maquis y de que aquí en Murcia hubieron algunos maquis, sobre todo gente que se escondía ahí en Sierra Espuña, en las cuevas ahí, pero que rápidamente fueron capturados debido a la geografía que tenemos aquí en Murcia, que las montañas son muy pequeñas. ¿Me sabrías decir algo más de eso? Pues sinceramente no, porque nosotros llevamos la gestión de todo y ya de conocimiento de los maquis puedo tener una generalidad como puedas tener tú. Yo no soy investigadora y especialista en la guerra civil española, tengo conocimientos más o menos generalizados que a lo largo de Sí, los años he ido adquiriendo, pero de los maquis en concreto en la región de Murcia tendrías que acudir a otra a persona. artículos de investigación que traten concretamente esos temas. Vale, ¿y el tema de gente topo aquí en Murcia? Igualmente te puedo Igualmente. decir. Vale. Mm, Pues mm. perfecto, Marisol. Muchísimas gracias por todo. De De verdad que nada, a agradezco ti. mucho que me hayas prestado tu tiempo y es No hay una de gran qué. ayuda para nosotros. Que Nada, tengas no un hay buen de día, qué. Marisol. Muchas gracias. Igualmente, gracias. ¿Te Hasta doy mi número luego. ahora? Sí, por favor, dámelo. Sería 653 ¿Sí? 16 16 85 85 68. 68. Vale. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Marisol. Hasta Venga, luego. nada,